Hola Acuario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí en este día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido y las que vienen para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo te responderé en la menor brevedad posible. Recuerda, mi Acuario, que tú eres el hacedor de tu vida y de tu realidad y que eres tú quien toma tus propias decisiones. Te quiero muchísimo, mi Acuario. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a comenzar esta lectura con una par de palabritas de poder para ti. Wow, te dicen: sufrirás una transmutación, o sea, una transformación total de la realidad que tú estás viviendo en este momento. Habrá castigo y reconciliación, también te están diciendo en este instante. Entonces es momento de recoger todo aquello que tú hayas sembrado. Si quieres escribir alguna palabra de poder en este preciso momento, lo puedes hacer diciendo: yo soy justicia, yo soy sabiduría y yo soy amor. Bueno, o también puedes escribir hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con nuestras lecturas para economía, para solteritos y también para nuestras parejitas. Vamos a comenzar con la economía. Listo, vamos a ver qué nos dicen las cartitas con respecto a la economía en este día de hoy. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, nos puedes apoyar así, de esa manera. Con respecto a tu dinero, en este preciso momento al parecer las cosas no están yendo bien para ti. Hay un bajonazo bastante fuerte. Ciertos no sé, proyectos que se estaban queriendo cocinar, pero que a la verdad no se dieron absolutamente para nada. Ten mucho cuidado con las reacciones que tú tienes por esta falta de, no sé, falta no, sino como este traspiés que tú estás viviendo en este preciso momento. Aclara tu mente, aclara tu espíritu para que tú puedas tomar buenas decisiones. En un futuro más bien cercano, las cosas cambian radicalmente. Inclusive podría decir yo que podrías estar teniendo un golpe de suerte. Ahora te voy a dar unas números para que los puedas tú jugar. ¿Listo? Vas a emprender ya sea una cuestión de estudio, de trabajo o de inversiones, algo que va a durar por mucho tiempo. Inclusive podría decir yo que esto va a ser como de por vida y que te va a generar muchísimas ganancias, y no solamente ganancias económicas, sino también mucha satisfacción personal, muchas ganas de seguir adelante, muchas ganas de trabajar y actuar. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales. Que todo lo que hagas tú le impregnes el amor, ese amor que tú tienes, que hagas lo que realmente a ti te apasiona, lo que realmente a ti te gusta. Mira, esta es la carta del triunfo. Te augura un triunfo totalmente rotundo en tu vida laboral, de trabajo o de estudios, bueno, o de economía. Vamos a ver unos números para ti en este día de hoy. El número 63. Vamos a sacar 3 números para que los juegues. El número 15, o también podría ser el número 17. Bueno, estos números, si tú quieres, también los puedes combinar y hacer, no sé, varias series de estos números para que tú los puedas jugar en tus juegos de azar. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy. Bueno, siempre hay que barajar las cartitas para que la energía fluya distinta, diferente. Bueno, con respecto a tu economía, a tu economía no, tú que estás solterito o solterita, te digo que es un momento en el que te estás sintiendo bastante solo, desilusionado de ciertas personas porque te fallaron. Hubo personas que estuvieron contigo en las buenas, pero ahora que se ve que estás como medio en las malas, como que no se acercan, como que más bien se alejaron y pensaron solamente en su propio beneficio, en estar ellos bien y no ayudarte a ti. Tú los apoyaste en determinado momento y en este momento te salieron con que no te pueden ayudar en este momento de dificultad que tú estás atravesando. Bueno, en un futuro más bien cercano
cercano, se comienzan a cuadrar las cosas para ti muy bien. Hay una cuestión legal que podría arreglarse, ¿listo? Hablando, simplemente conversando y no irse a instancias judiciales. Te dicen las cartas, vas a tener que hacer acopio a la fuerza, a tu carácter, a tu propia fuerza, ¿listo? Hay cierto asunto con tu salud emocional que debes prestarle atención ya mismo para que no se convierta en algo serio. ¿Qué es aquello que tú amas? Te dicen tus guías espirituales en este momento. ¿Qué es lo que tú tanto quieres? ¿A qué tú guardas devoción? A eso tienes que ser fiel, ¿listo? A ti mismo especialmente. Mira, te habla también el tarot egipcio acerca de tu vida espiritual. Todo lo que te está sucediendo en este preciso momento te va a llevar a una elevación espiritual muy alta, muy grande, y vas a comenzar a comprender muchas cosas de tu vida porque te suceden o te dejan de suceder ciertas cosas que hacen, no sé, mella en tu vida, como que se te ha hecho muy difícil, muy complicado. Entonces te invito precisamente a eso, a que cultives tu vida espiritual para que tengas la suficiente calma, tranquilidad y sabiduría de tomar las mejores decisiones para ti y para las personas que dependen de ti de alguna u otra manera. ¿Listo? Te mando un abrazo gigante. Yo sé que la estás pasando mal en este momento, pero yo te digo que hay una luz al final de ese túnel. Y es más fácil encontrar esa luz si tú cultivas tu vida espiritual. Bueno, ¿quieres saber si hay un ex o una ex qué siente o qué piensa por ti esa ex? Pero tiene que ser esa persona que tú ya no sientas nada por esa persona, ¿listo? Porque la de contacto cero es la siguiente lectura. Esa persona es alguien que dependía mucho emocionalmente de ti. Es una persona que no pierde la esperanza en volver contigo definitivamente, pero que tú has visto que, bueno, que realmente la relación como que no resultó de una buena manera. Era una relación, inclusive podría decir yo, bastante tóxica. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis parejitas. Vamos a ver qué me les dice a ustedes, mis parejitas, las cartas en este día de hoy. Bueno, hay ciertas mentiras en medio de esta relación. Hay definitivamente, bueno, desafortunadamente salieron las dos cartas de la infidelidad, cartas del engaño. Son esta y esta carta. Reflejan infidelidad, reflejan engaño, mentiras. Esta carta también refleja absolutamente lo mismo. Listo, las cosas no están bien en tu relación en este preciso momento, demasiados problemas entre ustedes y también con personas del entorno de esta relación. Bueno, es una relación en la cual hay involucrado dinero, bastante dinero, listo, podría decirlo yo, y esto es uno de los puntos de discusión, de pelea entre ustedes dos y entre otras personas que están como alrededor de esta relación. En un futuro más bien cercano, esa infidelidad sale a la luz si es que ya no lo ha hecho, definitivamente. Si tú ves que vas a salir perjudicado económicamente de esta situación, es momento de que te pongas en asesoría legal, bueno, para que no te vayas a ver perjudicado por esta situación, que aparte de que te engañaron, vayas a perder dinero, vayas a perder propiedades y parte del trabajo que ha sido trabajo de tu vida. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales. Bueno, tal vez tú no has querido creer esto que te estoy diciendo en este momento, pero hasta en sueños te van a hablar. Tus amigos te han dicho, tus amigos te han hablado. Mira, es momento de cultivar tu vida espiritual. Este es el preciso momento de coger ese toro por los cuernos, de confrontar la situación y de seguir adelante con tu vida. Esta persona que está siendo infiel contigo no va a dejar de serlo, listo, porque al parecer no es la primera vez que lo hace, ya lo ha hecho antes, ya lo has perdonado o lo has perdonado antes, y bueno, es momento de seguir adelante. Tú dices, pero bueno, es que esto es algo como recurrente en mi vida, en mi familia, en mis relaciones, que nos engañen, que no sean fieles con nosotros. Bueno, busca la manera de solucionar eso: constelaciones familiares, reiki, registros akáshicos, psicoterapia, biodescodificación. Hay muchas técnicas para poder solucionar esto generacional.
y listo, y solucionarías no solamente lo tuyo, sino lo de tus antepasados y de las personas que están por venir y las que están en el presente ahorita mismo. Hay personas que realmente te quieren y te quieren aconsejar, que quieren estar contigo a tu lado en este preciso momento. Te están diciendo, has sido demasiado inocente y es momento de la justicia, es momento de que te hagas valer. Hay una persona que no está aquí con nosotros y que te tiene un mensaje con respecto a esta situación. Te dice, mi amado o mi amada, es momento de que te hagas valer, es momento de que sigas adelante con tu vida y que dejes salir esa luz que se ha visto opacada por estar con esta persona de este preciso momento. Yo sé que tú estás muy confundido, muy confundida por los sentimientos que tienes con esta persona o por lo que te dice esta persona, pero mira, esta carta me refleja mentiras, cosas ocultas, cosas muy, muy ocultas, ¿listo? Con respecto a esta persona, no te dejes ya embaucar más, sigue adelante mejor con tu vida y listo, lo vas a hacer. Pero si tú miras hacia tu interior, esta respuesta, esta solución de esta dificultad, de este momento, no está afuera, ¿listo? Cuando sanes de esto, cuando termines esta situación que es como tan tóxica para ti, va a venir una época bonita, una época fértil para ti, lo mejor que a ti te haya pasado y dirás, bueno, ¿yo por qué no hice esto antes? Bueno, todo llega a su tiempo, todo es tu decisión, ¿listo? Y todo es cuando deba ser. Bueno, y recuerda que tú tienes la última palabra con respecto a esta situación. Si quieres escribir una palabra de poder en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo, yo sano, yo avanzo, yo veo mi luz interior y avanzo y me supero, ¿listo? O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas acuarianos y acuarianas, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.